Después de que vimos la observación, ahora vamos a hablar acerca de la evaluación del desempeño docente, que sigue siendo parte del proceso. En este caso, hablamos de la evaluación del docente como una estrategia que permite reconocer las fortalezas y aspectos importantes que mejoran el trabajo del docente, el que va a ser evaluado, el que está siendo observado. El fin primordial, habíamos dicho la vez anterior, es que después de haber encontrado aquellas debilidades, pues en su momento, ¿verdad? Poderle favorecer con ayuda para que en su momento pueda generar esas debilidades en fortalezas. En su momento vamos a encontrar que no solamente se va a evaluar el desempeño tanto, dentro de la estructura del trabajo, educativo, sino también todo aquel aspecto que venga a generar en el estudiante o venga a favorecer en el estudiante. En este caso nos dice que el procedimiento cumple con diversas funciones de acuerdo con el autor Valdés. Una, diagnóstica del desempeño docente. Dos, facilita el proceso de realimentación del evaluador. Y tres, forma al docente evaluando. Y finalmente, bueno, en este caso, cuando nosotros vamos a decir diagnóstica, a todos aquellos procesos que puedan ser dificultosos. En relación al proceso como tal, pues todo lo que favorezca, ¿verdad? Aquellas fortalezas que se tienen dentro de la práctica. Y luego forma al docente porque de aquellas debilidades que se tenga, pues se tienen que transformar a fortalezas. Y por último, dice, faculta al docente para autoevaluar, criticar y realimentar en relación a su labor. Nosotros, como ya sabemos los tipos de evaluación, sabemos que hay una coevaluación, una heteroevaluación y una autoevaluación. Entonces, acá nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Una autoevaluación. Es decir, de todo lo que ha sido observado en mi persona, también yo tengo que valorar esa situación de poder autoevaluarme y poder determinar todos aquellos aspectos, comprobar de lo que se ha sido el proceso de observación. En esta cuestión, entonces, vuelvo a repetir, se va a evaluar todos aquellos aspectos que comprendan la personalidad del docente y su labor como docente. Ambas son indispensables para poder establecer estrategias, em, reorientación de actividades, posiblemente formación en algunos puntos. Recordemos que en su momento hay docentes que no son como tal maestros. Es decir, por ejemplo, a veces un ingeniero es el que está trabajando matemáticas, un ingeniero está dando clases de computación, entonces ellos no manejan la didáctica que nosotros como docentes sí conocemos. Entonces sobre ello es que se trabajan estos aspectos. Aparte, vuelvo a repetir, dentro del contexto, aquí nos hace saber, ¿verdad? Cómo en su momento la persona domina su trabajo, pero que no lo va a llevar a una cabalidad porque no conoce de las estrategias, de métodos, de técnicas de enseñanza, de didáctica, ¿verdad? General, como para poderla establecer. Se ha podido observar muy claramente que, por ejemplo, los docentes en función, llamémoslo así, el que da clases de matemáticas sabe muy bien matemáticas, los maneja al 100%. La diferencia es que no tiene una didáctica para trabajarla, porque no es un maestro como tal, sino simplemente maneja muy a cabalidad el contenido, más en la práctica, ¿verdad? Siempre tiene una distinción. Entonces, lo que se busca es que los procedimientos que tenga cada uno ya en su labor, en su función, en la práctica como tal, esta supervisión que se hace, pues venga a beneficiar no solo al profesor, sino a todos los que están involucrados dentro del aprendizaje. Uno de los instrumentos, nuevamente tenemos la observación, ¿verdad? Como la evaluación del docente. ¿Por qué situación volvemos otra vez a retomar la evaluación? Porque es el primer proceso que nosotros realizamos en cualquier momento, en cualquier fase. Yo les decía que a veces la evaluación no es del todo intencional. Nosotros salimos y por ende pues vamos observando todo lo que pasa en nuestro entorno.
A veces podría darse, ¿verdad? En alguna situación que nosotros veamos un accidente, cómo sucede, pero no es que nosotros estemos directamente en ese momento para evaluar la situación, sino son las circunstancias que se están dando. Caso contrario, una observación intencional, ¿verdad? Ya es un proceso estructurado de la cual nosotros vimos en la clase anterior aquellas fichas que nos permiten a nosotros determinar los aspectos ya estructurados de lo que nosotros queremos observar. Es decir, ya nosotros tenemos nuestros criterios para poder evaluar o qué es lo que queremos observar en la práctica del docente como tal. Y por eso nosotros hablamos de una práctica supervisada, de una evaluación, ¿verdad? De desempeño, porque ya la persona está en la acción y está desarrollando su papel como docente y aparte tiene una persona, ¿verdad? Como evaluador. Y sobre ello es que se maneja. Regularmente dije en la clase anterior que también lo que se busca es que no se le notifique a la persona que va a ser evaluada, porque pues no es lo mismo que una persona realmente de su clase de forma espontánea a que haya preparado algo intencionalmente porque iba a ser evaluado. Entonces, desde ese punto también tenemos que ser muy objetivos. No voy a improvisar muchas situaciones de las cuales en su momento yo no manejo porque también el solo improvisar puede generar, tal vez alguna situación negativa de lo que posiblemente de forma espontánea, de forma normal y habitual, podría yo desarrollar de forma, correcta. Entonces acá vamos a encontrar a diferentes autores, ya aparece, dice Thomas y Kimball, en 1983 se encuentran en considerar la observación entendida como una técnica de supervisión. Si nosotros observamos a una persona detenidamente o dentro de un proceso, pues claro está, vamos a encontrar todos aquellos aspectos que van a ser destacados o van a ser enlistados que me van a servir a mí como observador o como supervisor, conocer la práctica de cada uno de las personas que sean sometidas a la observación. Tenemos otro autor, Stanola, ya cambia la fecha, 1993-2008, indica que la observación de la clase y la evaluación del profesor por parte del supervisor o director es una tarea delicada que se basa en un adecuado proceso comunicativo, donde los profesores deben sentir apoyados por las recomendaciones ofrecidas de su observador. Definitivamente lo que vamos a hacer es favorecer el proceso, no entorpecerlo, ni hacer sentir mal a la persona. Algo de lo cual yo siempre he resaltado en su mayoría es que tanto a un estudiante, a un docente, a un trabajador en el área que sea, cuando se tenga que corregir, se tenga que hacer en privado. No se trata de dejar en mal a la persona delante de todos o hacerle sentir mal, sino tenemos que ser personas que tengamos una correcta comunicación y no tener que evidenciar, ¿verdad?, al profesor delante de todos los estudiantes. Entonces eso sí tiene que ser muy oportuno. Y lo mismo va a pasar con los chiquitos. Yo les decía a ustedes la vez pasada, yo no le voy a decir al niño, ay, qué feo está su muñeco, ¿verdad? No, 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 bórrelo. Qué horrible, ni siquiera se nota que sea muñeco. No, si para él eso es un muñeco, porque dentro de la mente él lo ve así, tal vez no es que esté de forma correcta, pero tenemos que ir modificando las situaciones. Una experiencia que nos contaba una profesora la vez anterior es que en la terminal de acá de Quetzaltenango, en el mercado como tal, venden a pollitos recién nacidos, pero los pintan de colores. Y el niño, cuando vio el pollito, estaba pintado de color morado y estaba vivo, por ende, va, porque les echan pintura y todo. Y él feliz vio al pollito morado. Cuando llegó a la escuela, da la casualidad que la profesora le dijo que tenían que pintar unos pollitos y le fue y el niño pintó su pollito de color morado.
y la profesora lo regañó y le dijo que si él no distinguía cómo eran los pollos y un montón de situaciones, ya se imaginan que el niño pequeñito se sintió intimidado, fue y se fue a llorar con su mamá y le fue a comentar. Y entonces el niño no tenía la culpa, tampoco la profesora. Es que lo que pasa que es la forma en que nosotros vamos a determinar. Al final de cuentas nos cuenta esta profesora que ella fue a hablar con la maestra de su hijo y le fue a comentar que si ella, o sea, visitaba el mercado, que en el mercado era muy común observar a los pollitos de colores, porque los pintan de color anaranjado, de color morado, de color verde. Yo no lo he visto, solo he escuchado que sí es cierto que así lo pintan. Entonces, es la forma en que nosotros vayamos a decir las cosas, cómo nosotros observamos y cómo vamos a favorecer un proceso, favorecerlo para mejorar, no para entorpecer o empeorar la situación como tal. Aquí vamos a encontrar muchos autores. Entonces dice otro que sostiene que el proceso de observación realizado para evaluar el desempeño del docente es importante. Sin embargo, reconoce que se debe establecer cuidadosamente y debe estar planificado, estableciendo los objetivos, el procedimiento y la recopilación del análisis. Yo no me voy a ir a sentar a ver a una persona solo porque a mí se me place, ¿verdad? Ah, es que estoy en evaluación. No, ¿cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi función? ¿Cuáles son los objetivos que yo me estoy plasmando para poder desarrollar esta actividad? Dice formas de realizar la evaluación del desempeño docente. En el contexto de observación, el desempeño docente existen diversas opciones o instrumentos elaborados. Ya nosotros conocemos, ¿verdad? Que pueden ser listas de cotejo, pueden ser escalas o rúbricas de acuerdo al observador, que es lo que pretende encontrar. Estos parámetros ya determinados, es decir, estructurados, pues van a determinarme a mí el desempeño como tal. Entonces yo no me voy a salir del parámetro en establecer, ay, mire, pero es que ella ni se peina, ella ni se arregla, ella no habla bien, es que ella mastica chicle. O sea, yo tengo que establecer los parámetros para yo poder dar este, referencias de lo que yo estoy observando como tal. Y así vamos a encontrar, vuelvo a repetir, muchos autores que denominan según él cada proceso de lo que es la observación. Pero aquí también volvemos a encontrar, dice, la coevaluación. A partir de una coobservación con el nombre de la colaboración mutua, es decir, tanto el docente como la persona que está evaluando pueden obtener muchas situaciones. Después de que ya fui yo evaluada, entonces yo voy a realizar esa coevaluación y me pueden a mí decir, ¿verdad? Todos aquellos aspectos que consideran que no estoy desarrollando y todos aquellos aspectos de los cuales son mis fortalezas. En su momento, pues yo tengo que ser una persona muy, crítica en que tengo que aceptar todo aquello que puedan observar de mí. Recuerden que yo no puedo conocer todo a ciencia cierta de mí. Si no lo conozco yo, mucho menos lo va a conocer una persona extraña. Entonces, todo eso responde a datos específicos, o sea, ¿por qué se observa? ¿Con qué frecuencia se debe observar? Cuando nosotros hablamos de observación, es la evaluación como tal. Entonces, ¿por qué vamos a evaluar? Con qué frecuencia vamos a evaluar en su momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo deseo evaluar de mis docentes? Los aspectos que van a ser evaluados, yo los voy a determinar y todo esto a mí me tiene que generar una información, vuelvo a repetir, que venga a favorecer el proceso. Entonces acá podemos encontrar que dentro de este proceso de evaluación del desempeño, dice que se encuentran algunos aspectos, la presión que se ejerce de la presencia del observador ante el docente. Yo considero que cuando uno está ya desarrollando su clase, pues lo que menos tengo que prestar atención es a quién me esté observando. Definitivamente, si yo he preparado mi clase y tengo que darle la clase a niños, adolescentes, a adultos, a quien sea, pues definitivamente yo tuve que haber preparado mi clase y tengo que estar segura de lo que voy a desarrollar, a sabiendas que nadie es perfecto.
El abuso del poder por parte del supervisor que observa sobre el docente. Observa, cuidadito con eso. Yo no puedo desestimar al observador, ni el observador, ni voy a permitir que el observador me desestime mi trabajo. Es decir, lo que llegaba hace un momento y les decía, cuando a mí se me notifiquen aquellas actividades de las cuales yo tengo que mejorar, pues con mucho gusto lo voy a realizar. Pero que en su momento, ahí delante de mis estudiantes o de personas, me hagan a mí saber mis debilidades, mis errores, no lo creo correcto, porque nadie más tiene que saberlo que solo yo, ¿verdad? De qué es lo que yo voy a afrontar en mis debilidades para mejorar esos aspectos. Lo mismo pasa con los aspectos positivos. Así como yo voy a encontrar esos aspectos negativos, también van a reconocer los aspectos positivos que yo pueda demostrar en esa evaluación que vayan a realizar de mi persona. Y aquí nos muestra un ejemplo, nos habla de la Universidad de Costa Rica, en donde hay una sede y se realiza, aquí nos cuenta sobre este proceso. El profesor de la observación de la práctica supervisada dice, es considerado pretender hacer una descripción como un proceso que realiza una sistematización de elementos o etapas. Es decir, nosotros vimos al inicio que hay una etapa de observación, una etapa que se pueda desarrollar como auxiliatura y una práctica como tal supervisada. Eso se hace al docente que está en función como tal. El fin que se busca es encontrar todos aquellos aspectos positivos que han favorecido el aprendizaje y todos los aspectos negativos que se deben de mejorar. Una observación de la práctica supervisada en etapas es indispensable para cualquier persona. Una, recuerden que como en su momento ustedes tienen o tuvieron que haber sido auxiliares de un docente, desarrollado el proceso, ¿verdad? Porque entonces yo sé qué es lo que se va a desarrollar en la práctica. Nosotros conocemos sobre la teoría más la práctica, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos que ir a observar. Nosotros no sabemos que exista un patrón general para todos de cómo hablar, de cómo dirigirse a todos. Claro está, tenemos el lineamiento de planeación, de evaluación, de cómo en su momento nosotros vamos a desarrollar el proceso en una clase. Tenemos un inicio, un desarrollo y una conclusión o cierre. Tenemos un diagnóstico, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una sumativa. Eso siempre va a estar en continuidad, pero ya en la práctica real, pues todos van a tener algunas situaciones que van a ir variar y por eso es que se establece etapas de una observación, pero no es una etapa de una observación de un experimento, sino va directamente a la función del docente como tal. Entonces, aquí nos habla de la etapa preobservación, es decir, antes de la observación. Nuevamente, asociar evaluación diagnóstica. Dice, el docente observador que acompañará el proceso del profesor practicante establece en el primer contacto que los docentes de los grupos en donde se ubican los estudiantes que necesitan realizar una práctica docente por un periodo de 2 meses, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ya está estableciendo esa situación que hablábamos de la sede de Costa Rica. En este periodo se solicita clases, se busca, ¿verdad?, dónde se va a realizar la práctica, en qué horario, con qué grados, el área que se va a determinar, y ahí yo ya empiezo a realizar mi preobservación en mis estudiantes. Muy bien. Después voy a tener la etapa de observación. ¿Qué sería la clase por parte del profesor practicante? Una vez seleccionados los grupos, determinado las áreas, elaborado su planificación, pues toda esa fase, ¿verdad? Que ya conocemos y ya cuando él esté en sí, en la práctica como tal, entonces es ahí donde esta etapa, ya yo como observador de mi estudiante voy y observo su accionar. Y fue lo que nosotros desarrollamos en su momento cuando usted fue y desarrolló su clase con los niños, ¿verdad? De primaria inicial. Yo ya observé cómo saludaron, cómo se presentaron
comentaron cómo desarrollaron la clase, el material didáctico que emplearon, escuché la dicción, escuché cómo ustedes se dirigen a los estudiantes, más hubieron algunas pequeñas cuestiones, ¿verdad? Que por tiempo yo ya no pude ver la etapa finalizada de cada sesión que tuvieron. Entonces, sobre esto es que se trabaja. Por último, teníamos la etapa de observación del desempeño docente por parte del profesor supervisor. Si yo ya estuve en el salón de clases cuando ustedes desarrollaron su clase, pues también tenía que rendir un informe del establecer aquellas situaciones que en su momento se generaron. Y yo lo compartí con ustedes en su momento, les decía, tuvimos una pequeña, llamémoslo así, tuvimos una pequeña falla cuando nosotros desconocíamos que eran 3 grupos y que para los 3 grupos se tenía que hacer un distinto material. Bueno, eso lo compartí y lo rectificamos. Ahí fue donde se nos pasó un poquito, ¿verdad? Pero eso no es que nosotros haya sido intencional, sino tuvimos, por ejemplo, en su momento que la profesora solo nos comunicó que eran los 3 grados, pero nunca se nos notificó que era material distinto, a pesar de que era el mismo contenido, tenía que haber sido adecuado según la edad. Bueno, ahí está. La otra falla que tuvimos fue el tiempo, pero también eso se escapaba de nuestras manos, porque solo tuvimos un periodo y algunos minutos para no entorpecer toda la situación. Entonces, desde ahí nosotros entramos. Ustedes fueron partícipes de poder observar cómo ella desarrolló su clase. Comienza con su oración, con su saludo, después de que hace ella sus 2 fases iniciales, empieza, ¿verdad? Con una situación de animación, porque son pequeñitos, de poderlos motivar. Como también trabaja desde el punto de vista en el horario inicial. Entonces, recordemos que no todos los niños ya se despertaron, que no todos están posiblemente duchados, desayunados, etcétera. Entonces, lo que hace ella es motivarles. Y nosotros ya ahí empezamos con el proceso de observación preinicial, lo que ella ya tiene desarrollado. Cuando ella empieza con su clase como tal, entonces nosotros ya vemos y observamos el desarrollo. Por último, finaliza ella con su proceso y volvemos otra vez a asociar y aterrizar. Diagnóstico, formación y conclusión. Inicio, cierre, inicio, desarrollo y cierre. La planificación estructurada según los puntos que nosotros tenemos como tal. Entonces, sobre ello es que se elabora una evaluación de desempeño. Siempre sin perder de vista aquellos puntos que nosotros tenemos claros que queremos saber de nuestro docente. Al igual que nosotros hacemos, ¿se recuerdan en su momento que dijimos que tenemos que hacer una evaluación, una autoevaluación de nuestro trabajo? Pues tiene que haber una persona fuera de esta para que venga y nos evalúe a nosotros. Yo no siempre voy a determinar aquellos aspectos que sean débiles para mi persona, sino tengo que tener la ayuda o el apoyo. Después de que hayamos encontrado esas debilidades, el fin primordial es establecer una mejora. ¿Qué pasa entonces? Les dije yo en su momento, si yo tengo un grupo, les dije, de 25 estudiantes y doy la clase de matemáticas y de los 25 estudiantes, me ganan 5 estudiantes, les decía yo, ¿será que es el profesor o serán los estudiantes? ¿Será que es mi método o será que son los estudiantes? ¿Será que son las técnicas que no son las idóneas y adecuadas para mis estudiantes? Tengo que evaluar todo el proceso. Y de ahí, después de haber sido evaluado, bueno, entonces ahora tengo que tomar decisiones para reorientar o encauzar el proceso educativo. ¿Por qué? Porque yo entonces no voy a ser el profesor temible, ¿verdad? Ay, es que el profe de mate, es que de 25 solo 5 le ganan, ¿verdad? No, o sea, eso no es ser profesor. De los 25 me tienen que ganar los 25, porque entonces quiere decir que tengo la capacidad para poder desarrollar mi contenido, mis temas, lo que yo voy a compartir con ellos a cabalidad. Y vuelve otra vez a retomar la función de la observación directa.
es decir, la fase número 2. Ahí vamos a ver, les dije, el desempeño total del proceso, si utiliza material didáctico, cómo se expresa, si repite, si tiene paciencia, si ejemplifica de diferente forma, porque hay momentos en que uno no entiende lo que uno está trabajando en su momento y dice uno, mire, pero es que no entendía a qué se refiere esto. Y dice, vaya, pero si aquí lo dice, 2 puntos y observa el desempeño adecuado del área específica. Cuando yo pudiera decir, ¿verdad? En otras palabras, cuando usted valore o califique, establezca que tiene de 1 a 2 y esa sería la nota principal, es decir, menor a 2, pues tendría algunas falencias, ¿verdad? Algunas dificultades. Pero a veces no entendemos, entonces solo le vuelvo a repetir, 2 puntos y observa el desempeño adecuado en el área específica. Y me está repitiendo lo mismo, no me está explicando. Entonces, desde ahí nosotros vamos a ir observando esas situaciones que se desarrollen y es indispensable que nosotros manejemos estas 3 fases de la observación en el desempeño de lo que es un docente como tal. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. No, señor. Muy bien. Alejandro.